Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este miércoles, que es 4 de noviembre del año 2020. Hoy, mesa de análisis internacional. Saludo a quienes nos acompañan, ¿sí? Estamos con Gustavo Calvo, conductor de La Hora Global, el programa de análisis internacional, los martes y jueves en la tarde acá en Radio Mundo. ¿Qué tal, Gustavo? Buen día. Bueno, buenos días, Emiliano. No sé si se me escucha bien. Muchas gracias por la invitación. Se te escucha bien, ¿sí? Bien, okay. Estamos también con Leo Harari en París, como es costumbre, desde Francia, siguiendo los asuntos del mundo. ¿Qué tal, Leo? Muy bien, gracias. Aquí, confinados. Confinado, ¿no? Cada vez más confinado, diríamos, ¿no? Así es, lamentablemente. Quizás tengamos tiempo de hablar de eso, pero voy ahora al tercer saludo, que es para Gerardo Stavsky, escritor, profesor, periodista uruguayo radicado en Los Ángeles, California, Estados Unidos. Gerardo, ¿cómo decirte? Buen día, buenas noches. ¿En qué estado te encuentro? Yo estoy en este momento en Uruguay, pero para mí son buenas noches aún, porque no creo que haya terminado esto todavía, ¿no? Creo que los Estados Unidos nos estamos despertando. No tenemos ni siquiera el derecho a una depresión posparto aún. Bueno, vamos a situarnos así, por lo menos en síntesis, cómo están planteadas las cosas en Estados Unidos a esta hora. Trump se da por ganador, pese a que el recuento continúa. La definición de la presidencia continúa en un limbo. El resultado definitivo de las elecciones no se conocerá hasta que termine el recuento de la avalancha de votos anticipados que hubo esta vez. Algunos estados ni siquiera los han computado en este momento. Biden se muestra optimista y pide paciencia. Ese es un resumen breve que plantea hoy en su portada, en este momento, El País de España. Pero, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo principal de las últimas horas? El presidente Donald Trump se declaró ganador de las elecciones y advirtió además que si el conteo de votos no lo respalda, va a recurrir a la Corte Suprema de Justicia. La noche de las elecciones transcurrió tal como se esperaba, con demoras vinculadas a la cantidad sin precedentes de voto por adelantado que hubo en esta ocasión. 100 millones entre sufragios presenciales y otros por correo. Algunos cientos de personas se reunieron en los alrededores de la Casa Blanca y si bien hubo algunas corridas, finalmente la gente se retiró sin mayores disturbios. A medida que iba transcurriendo la noche, los distintos estados iban pintándose de azul o de rojo según las proyecciones de escrutinio. En la madrugada, cuando el panorama en los llamados swing states era algo favorable a los demócratas, aunque todavía eso no estaba del todo claro, recuerden lo que son los swing states, los que varían de elección a elección, los que suelen determinar la victoria o la derrota de un candidato. Bueno, cuando el panorama en esos estados era algo favorable a su partido, salió a hablar Joe Biden. We feel good about where we are. We really do. Nos sentimos bien con el lugar donde estamos, realmente, decía Biden. Estoy aquí para señalarles que creemos que estamos en camino de ganar estas elecciones. Sabíamos que la definición tomaría un tiempo, debido a la votación anticipada sin precedentes y a la votación por correo. Tendremos que ser pacientes hasta que termine el arduo trabajo de conteo de los votos. Y hasta que cada voto sea contado. Porque cada papeleta cuenta, añadía. Mientras Biden hablaba, Trump recurrió a Twitter y a Facebook y allí escribió: vamos muy por encima, pero nos están intentando robar la elección. Nunca les dejaremos que lo hagan. En ese texto él había puesto algunas palabras en mayúsculas, todas en mayúsculas. Una, la de la diferencia, que estaba muy por encima, big difference. Y la otra, la del robo, la del fraude. En esos dos términos, en esas dos palabras, puso especial énfasis. Las dos redes sociales marcaron la publicación como un contenido que violaba sus reglas, pero Trump siguió adelante y puso: voy a hablar esta noche, una gran victoria, entre comillas, agregó. Biden respondió a través de redes sociales, puso: no es mi lugar ni el lugar de Donald Trump declarar al ganador de esta elección, es el lugar de los votantes.
Casi 2 horas después de aquella primera salida pública en redes sociales, Trump habló ya directamente él desde la Casa Blanca, repasó los resultados favorables a los republicanos que había, concluyó que ganó la elección o de lo contrario hay fraude y anticipó la idea de recurrir a la Corte Suprema de mayoría republicana. This is a fraud on the American public. This is an embarrassment to our country. Este es un fraude a la gente de Estados Unidos. Esto es una vergüenza para nuestro país, decía el presidente. Nos preparamos para ganar estas elecciones. Francamente, ganamos estas elecciones. Ahora vamos a asegurar la integridad de los resultados por el bien de nuestro país. For the good of this nation, this is a very big moment. Este es un momento muy importante. Es un fraude enorme en nuestro país. Queremos que la ley se utilice adecuadamente, continuaba diciendo. Así que vamos a llevarlo a la Corte Suprema de Estados Unidos. Queremos que todas las votaciones paren. No queremos que encuentren algún voto a las 4 de la mañana y lo agreguen. Es un momento muy triste para mí. Ganaremos esto. En mi opinión ya hemos ganado, así que solo quiero agradecerles. Terminaba. We will win this, and as far as I'm concerned, we already have won it. So I just want to thank you. Gerardo, empezamos contigo, teniendo en cuenta que has vivido todo este tiempo la campaña electoral muy de cerca en Estados Unidos. 2 palabras para definir este momento. Bueno, creo que subestimamos nuevamente el nivel de polarización. Bueno, no lo subestimamos, de hecho lo remarcamos. En mi caso, la última vez, en octubre, ¿verdad? Cuando tuve la oportunidad de intervenir con Romina. Los niveles de polarización son muy altos. Esa fuerza, a veces excluyente en la política, esa motivación excluyente que es el odio y el resentimiento, se está manifestando como tal, sobre todo con los niveles actuales de polarización. Ese odio y resentimiento que de algún modo llevó, y particularmente los estados del Medio Oeste, a Donald Trump a la presidencia, y el odio y resentimiento de los demócratas contra Trump, a su vez, no es una elección de persuasión, es una elección de, básicamente, de cuántos votantes lograron arrastrar hasta las urnas, o en el caso de los demócratas, simplemente cuántos lograron, en particular, votar por correo antes, ¿no? Y los demócratas agotaron sus votantes más entusiastas en la votación primaria por correo, y los republicanos Trump tenía que hacer una elección muy buena ayer en presencia para poder compensar por ello, y lo ha hecho. Las encuestas no se equivocaron en cuanto a que había muy pocos indecisos, y donde se equivocaron es interesante ver, quizás, que lo que dicen que las encuestas mienten también son los que le mienten a las encuestas, ¿verdad? ¿Cómo es eso? Vamos a analizarlo más adelante. No, porque la vez pasada también yo remarcaba el hecho de que las encuestas no se equivocaron tanto en el 2016. Los porcentajes se estrecharon, lo cual es lógico y era previsible. Vamos con Gustavo. Gustavo, tu sensación en este momento, tu definición de cómo estamos ahora en el proceso de recuento de votos y de esclarecimiento del resultado. Sí, en realidad estamos muy cerca de como pensábamos estar, digo yo. Este era un escenario probable, ¿no? Claro, era un escenario probable, no era quizás el más probable, pero las cosas que están sucediendo responden a lógicas que estaban vistas antes de la elección. Es decir, yo había ya leído hasta algunos analistas que estaban hablando de esa especie de hipnosis que a veces le viene a los que están viendo las elecciones durante la noche y viendo cuando caen los resultados de los estados, donde hay una especie de espejismo de vuelcos. Por ejemplo, en el caso de Florida, toda la votación por correo se empezó a contar desde hace tiempo, no necesariamente se tiene que empezar a contar hoy o mañana. Por lo tanto, esos votos que todos concordamos en que son mayoritariamente demócratas, eran votos que ya estaban presentes en el momento cero de la elección, es decir, a las 7 de la mañana del día de ayer. Por lo tanto, sería común ver durante la noche en las cadenas televisivas, ver una especie de espejismo de un vuelco de los demócratas hacia los republicanos. En realidad lo que estaba pasando era que cronológicamente los votos por correo estaban antes, habían sido contados,
no todos, por supuesto, eso lleva un tiempo, y después empezaban a caer los votos de las urnas, los votos del día, que eran mayoritariamente republicanos. Entonces se daba esa especie de espejismo, de un vuelco hacia Trump, y al revés, exactamente al revés, sucedería en Pensilvania. ¿Por qué? Porque Pensilvania ya había definido, en forma previa a la elección, que los votos por correo se contarían después del 3 de noviembre. Por lo tanto, era común esperar en Pensilvania una avalancha de votos republicanos y luego empezarían a caer son demócratas. Entonces, ese tipo de cosas son los que a veces generan ese ida y vuelta de los números que nos hace pensar que esto es tan irracional o tan poco previsible. En realidad, los estados se están comportando, salvo esos 4 que ya sabíamos que eran los 4 en disputa, como más o menos se preveía. El Florida quizás un poco es el que rompe un poco los ojos, pero yo siempre digo que no existe. Primero, repasemos cuáles son esos 4 estados críticos. Hoy todo está pendiente de Michigan, Pensilvania, Wisconsin y Georgia. Por lo menos en mi visión. ¿Ah? ¿Y qué decías a propósito de Florida? Florida, digamos, se habló mucho antes de la elección de que Biden estaba muy bien parado en Florida. Pero hay que hacer un poco de historia. ¿Por qué perdió Hillary Clinton Florida? O sea, más allá de pseudo análisis muy profundos que se quieran hacer sobre eso, Obama tendió un puente de acuerdo con Cuba y la población latina de Florida eso no lo tolera y lo sigue sin tolerar. Hoy también Biden hizo algo similar o muy parecido, se quedó un poco a medio camino. Y obviamente Trump lo primero que hizo fue catalogarlo de socialista, de comunista al servicio del régimen de Castro, etcétera, etcétera. Y los resultados se ven en las urnas. Entonces, para mí no es una sorpresa Florida, porque el Partido Demócrata sigue manteniendo el mismo discurso en Florida. En vez de tomar un camino del medio, en vez de diluir un poco el mensaje, en vez de apostar a otros valores sin mencionar a Cuba, como por ejemplo muchos sistemas de salud, muchos sistemas de educación que siguen pendientes para los inmigrantes en Florida, muchos respaldo institucional de los gobiernos estaduales en esa área del Caribe. Todo eso podría haber sido aprovechado por Biden y no lo fue. Recordemos que Florida suele ser como un termómetro, ¿no? Quien gana en Florida gana la presidencia. Eso y dice lo que la sucede historia. es que tienes 29 votos electorales, tiene una cantidad interesante de votos. Y entonces que hay que concluir que Trump ya ganó. Esa es una, no, esa es una lectura posible. Gracias a esos 29 votos, Trump está mucho mejor parado y depende de 4 estados donde en esos 4 estados no está cerrada la elección porque el voto por correo se empieza a contar. No, te lo digo porque está esa historia de Estados Unidos, el que gana en Florida gana la presidencia. Claro, esas tradiciones en algún momento pueden quebrarse y acá la tuvimos, ¿no? Acá la tuvimos en Uruguay con Canelones. El que ganaba en Canelones ganaba el país, ganaba el gobierno nacional. Ya esa costumbre ya no rige. Bueno, pero entonces, esa es una lectura posible. La otra es la que plantea uno de nuestros oyentes. Gastón dice, si Trump habla de fraude es porque se sabe perdedor, ¿no? Esa es otra interpretación de cómo están las cosas en este momento. Recordemos, porque lo hemos venido diciendo y lo dijimos hoy temprano, el candidato más votado en cada estado se lleva todos los representantes de ese estado en el colegio elector. Esta no es una presidencia que se defina directamente en las urnas, se define en el colegio elector a mediados del mes de diciembre. Te doy el ejemplo de Michigan, Emiliano, que ayuda mucho. Michigan votaron 4.800.000 personas en el 2016. ¿Ah? Hoy están recontados 4.600.000. Faltan 200.000 votos. ¿Ah? Y hay votos por correo. La mayoría de los cuales van a ser la mayoría de los cuales son demócratas. Y la diferencia entre ambos es de menos de 80.000 votos. O sea, de esos 200.000 votos, posiblemente sean la mayoría demócratas para cortar una diferencia de 80.000 votos. Entonces, Trump, la cuenta que hace es, cuando cuenten por correo, pierdo Michigan. Ese es el tema. ¿Ah? En Pensilvania, sin embargo, para sorpresa de muchos,
hay 700, 800 mil votos por correo que todavía no se han contado, pero la diferencia entre ambos es de casi 600 mil. Es muy difícil que casi todos los votos por correo sean demócratas en Pensilvania. Los demócratas tendrán que hacer una autocrítica de por qué pierden Pensilvania si es que la pierden. Entonces, el voto por correo, como ya se presuponía, como tantos otros temas de esta elección, iba a decantarse por goteo días después de la elección. Y eso es lo que puede pasar. Lo que pasa es que en una elección tan cerrada, eso implica el sillón presidencial. Sí, recordemos entonces, esta es una elección indirecta, el presidente lo termina definiendo el colegio elector. En el colegio elector, cada estado tiene una cantidad de representantes y el paquete de representantes de un estado se lo lleva el candidato más votado en ese estado, ¿no? No hay un reparto proporcional, ¿no? Tú dijiste hoy más temprano que Trump está en 2.38 y Biden en 2.13. Sí, pero no sé cómo está ahora. Se necesitan 270. Sí. Bueno, estos 4 estados suman 62 votos electorales. Es decir, cualquiera de los dos que se lo lleve, a estos 4, se lleva la presidencia. 2.38, 2.13 y acá hay 62 en juego. Donde Biden, por ejemplo, Trump gane Michigan y Pensilvania, ya está del otro lado. 2 de esos 4. Bueno, pero capaz que tenemos que saltearnos toda esta casuística de estados porque estoy seguro que los oyentes se pierden, ¿no? Sí, la matemática pierde un poco, pero... Sí, porque además cada estado tiene diferente cantidad de representantes en el colegio elector, ¿no? Depende de la población, yo ese creo número. Perdón. ¿Sí? No, me parece que lo que más importa ahora es dónde están los votos que faltan, ¿verdad? Y si uno mira Michigan, el condado de Wayne, la zona de Detroit, donde Clinton obtuvo enormes márgenes, Biden los está obteniendo 60 y pico largos %, la última vez que miré, donde quedan la mayoría de los votos y la mayoría de los votos por correo. O sea, en Wisconsin, en Michigan, en Wisconsin ahora también se reportaron algunos, pero y en Pensilvania también, aunque Pensilvania parece más difícil por los márgenes, la mayoría de los votos que quedan por contar son votos por correo o tempranos, lo que se llama early voting, que favorecen a Biden, y condados que favorecen a Biden, incluso en Georgia, que parece más difícil para Biden, pero condado de Fulton, Atlanta, una zona también con muchos afroamericanos y que favorece en gran medida a Biden. Entonces, ahí está el problema, ¿verdad? Como bien decía Gustavo, ¿no? Se cuentan de modo distinto, algunos estados tienen reglas distintas sobre cuándo cuentan los votos primarios y los votos por correo y los votos presenciales. Y en este caso, es complicado saberlo, pero yo creo que Biden se siente más optimista ahora por la posibilidad de Wisconsin y Michigan y porque algunos de los otros estados todavía están en la vuelta, como decíamos, ¿no? El caso de Georgia. Más confidente sobre Wisconsin y Michigan que sobre Pensilvania probablemente, y aún Georgia. Pero es una elección sumamente reñida, ¿no? Lógicamente reñida. Imagínense con todas estas singularidades que tiene el sistema electoral de Estados Unidos, cómo se hace campaña, ¿no? Cómo se hace para definir una estrategia de campaña. Nos cuesta entender la forma de hacer política a partir de mecanismos tan complejos que tiene Estados Unidos, estado por estado, no solo en cuanto a cómo está representado cada estado en el colegio elector, sino a cómo después se procesa el voto adelantado, el voto por correo, el voto a distancia, el voto electrónico. Bueno, dejo eso a un costado y voy a Leo, porque si no lo tenemos olvidado allá. Leo, ¿cómo estás siguiendo tú todo esto? Como un auditor o como un oyente, según dirían ustedes. A ver. No, tu pregunta inicial era ¿en qué estamos? Sí, y cuesta la respuesta. Ahí voy, a la respuesta a tu pregunta. Bien, Leo. Estamos en el escenario peor de los previsibles, porque hubiera ganado Biden arrolladoramente, o Trump arrolladoramente, estaríamos todos prontos para mirar el futuro y ver cómo se posicionan las fuerzas y qué es lo que va a pasar. Pero ahora estamos en una situación en donde se debilita la legitimidad de la presidencia. Ya no se sabe quién es el que va a decidir, ni el voto popular, los electores, la Suprema Corte. Y esto era el plan que tenía previsto Trump
si iba perdiendo. Lo dijo antes, lo dijo desde el 2016. Él está diciendo, si yo no gano es porque me hicieron trampa. Lo dijo hace unos días y ayer, un poco más tarde de las 2 de la mañana en Washington, cuando tomó la palabra, muy prudentemente dijo que estaban ganando, pero sobre todo dijo que le estaban haciendo trampa, lo que es más bien un discurso de perdedor. Porque si él hubiera estado seguro que estaban ganando, pues era todo lo que tenía que decir. En cambio, ya dijo que va a hacer intervenir a la Suprema Corte de Justicia y haciendo lo que es su fuerte, que es embarrar la cancha. Entonces, esto es malo para la institucionalidad norteamericana. Es malo mismo para el sistema financiero. Las bolsas caen porque el precio más alto se paga la incertidumbre. Y estamos en un momento de incertidumbre. Cuando Trump habló a las 2:30 más o menos de la mañana, faltaban más de 30 millones de votos por escrutar. 30 millones de votos es mucho cuando vemos que en los 4 o 5 estados que quedan, la diferencia más grande, lo que falta para escrutar no son 500, 600 mil votos. O sea que es un volumen muy grande de incertidumbre todavía en juego. Por eso nadie puede poner todas las cartas arriba de la mesa. Esto es grave desde el punto de vista de la democracia institucional. Además, no hay que olvidarse un precedente, que es las elecciones del año 2000, en donde en un escenario parecido de incertidumbre se tarda casi un mes en resolver si Al Gore o Bush eran el nuevo presidente, y lo tiene que hacer la Suprema Corte, cosa que llevó mucho tiempo y en donde se jugaban por 500 o 600 votos en algún momento. El objetivo del Partido Republicano en aquel momento, que lo lograron, era que se pare de contar. Se diga, bueno, basta, acá, ahora que decida la Suprema Corte de Justicia. Si hoy se repite esto, ya no por un puñado de votos, sino por muchísimos votos que faltan por escrutar, obviamente se le está quitando la posibilidad a los demócratas de pasar adelante. Es una situación que puede llevar a violencia, caos, etc. Un pequeño detalle: en medio de la discusión, en el año 2000, el reverendo Jesse Jackson, que es uno de los grandes líderes de la comunidad negra, lo llamó a Al Gore y le dijo: es el momento de sacar a la gente a la calle. Hagamos un llamado para salir a la calle y no dejar que nos roben las elecciones. Y el Partido Demócrata resolvió no hacer más olas y, en cierto sentido, entregó las elecciones sin resistir. No sé si este año va a pasar lo mismo, pero estamos acercándonos a una situación en la que o se concede para evitar que hayan olas o se sigue peleando, porque si queda en manos de la Suprema Corte de Justicia, todos sabemos que no es una Suprema Corte de Justicia cualquiera, es una que tiene una mayoría puesta por Trump, es una mayoría ultraconservadora y la decisión puede ir en contra de el voto popular. Y ahí estamos realmente en un contexto de gran debilitación de la idea de la democracia. Entonces, creo que este es el momento en que estamos hoy, es un momento preocupante. El ministro de Defensa alemán hace un par de horas hizo una declaración que va en el sentido de lo que yo estaba diciendo. Sí, yo acá lo tengo, Leo, si querés. Por lo que puede ser la paz civil en los Estados Unidos. Romina, ¿cómo es? Sí, señalaba eso, ¿no? Que está muy preocupado por una situación muy explosiva en Estados Unidos, donde Donald Trump, recuerda, se declaró vencedor en las elecciones antes del final del recuento de votos. Señala que el resultado de estas elecciones no está aún decidido, se están contando aún los votos. Esto fue lo que dijo el jerarca alemán. Habló de una situación muy explosiva y advirtió sobre una posible crisis constitucional en Estados Unidos. Es algo que debe preocuparnos a todos, agregó la ministra de Gobierno de Angela Merkel. Deberíamos insistir juntos para que las elecciones democráticas se lleven a cabo hasta el final. Esto quiere decir que terminen cuando todos los votos han sido contabilizados, estimó por su parte el primer ministro de Finanzas alemán.
A propósito de estas cuestiones y enganchando con lo que decía Leo, para cerrar este bloque les propongo escuchar a una autoridad en esta materia, al politólogo Adam Przeworski, ¿no? Que tanto ha escrito a propósito de la democracia. Estamos hablando de un politólogo que ya tiene 80 años de edad, que nació en Varsovia, profesor de la Universidad de Nueva York, autor de varios libros sobre el funcionamiento de la democracia, entre ellos ¿Por qué tomarse la molestia de hacer elecciones? Bueno, él fue entrevistado hace poco, obviamente se lo consulta mucho y esta elección de Estados Unidos en especial ha sido motivo para varios reportajes. Y en un momento le preguntan, en uno de sus libros usted menciona que Estados Unidos es el único país con un sistema en el que las elecciones presidenciales son indirectas. ¿Cuáles son sus principales críticas a ese sistema electoral? Y escuchen lo que dice. Estados Unidos es el único sistema en el mundo en el cual las reglas para decidir quién es el ganador en una elección varían de una jurisdicción subnacional a la otra. Cada estado tiene sus reglas. Más aún, Estados Unidos es el único país que conozco con reglas tan poco claras. No hay reglas claras que determinen quién es el ganador. Esta frase es fuerte, ¿no? Pero ya van a ver por qué lo dice. No hay reglas claras que determinen quién es el ganador. Después de la crisis de 1876, el Congreso aprobó una ley que nadie puede terminar de entender qué es lo que dice. Las reglas son poco claras. El sistema funcionó hasta ahora por un cálculo estratégico de los perdedores. Y ahí vuelvo a lo que recordaba Leo sobre el año 2000. Incluso en el año 2000, cuando la elección fue completamente confusa, Al Gore, que era el candidato presidencial del Partido Demócrata, sostuvo que iba a reconocer su derrota frente a George W. Bush porque si no, podría terminar en violencia. Entonces, dice Przeworski, existen normas informales que llevan a los perdedores a considerar una derrota. Descubrimos recién ahora que el sistema funciona por esas reglas informales más que por las reglas escritas. Interesante, ¿no? Da para bastante más, pero lo agrego acá y ya volvemos.